pináculo de esta palabra. Vamos a tomar esta porción del texto. Damos algunos segundos para que usted busque su Biblia, abra su dispositivo, encienda su iPad, aleluya, o en su defecto se le acerca a un cristiano, a su nombre. Comparta su Biblia. Si usted tiene a un hermanito al lado que dejó la Biblia, dile: ven, hermano, comamos juntos de la palabra. Mira lo que dice el texto en el nombre de Jesús. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. ¿Cómo dijo? Y vuélvete al oriente y escóndete. ¿Cómo le dijo? En el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. ¿Qué harás? Y yo he mandado a los cuervos que te den allí. ¿Que te den dónde? De comer. Gracias, Padre, por la palabra que hemos leído. Gracias por la instrucción, por el consejo. Porque en el nombre de Jesús, tu espíritu se revelará a través de tu palabra. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Tome asiento y grite con violencia una vez más: tiempos de necesidad. Grite conmigo: tiempos de necesidad. Tiempos de necesidad. Tiempos de necesidad. Hablando la palabra que el Señor nos ha entregado, queremos hacer un preámbulo un poquito amplio acerca de lo que el Espíritu nos habló para esta mañana de domingo. El Señor nos hablaba de la necesidad. Grite con violencia: necesidad. Y es impresionante porque Dios, nuestro Dios, se revela como el Padre. Diga conmigo: el Padre. Y una de las cosas que el diseño de la paternidad alberga es exactamente el suplir la necesidad. Dios está en un carácter resoluto en cuanto a resolver necesidad se refiere. Dios suple cada necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Dios que se ha revelado al mundo a través de los tiempos, exactamente en esa acción, supliendo necesidad. Por eso cuando leemos la Biblia en todo su contexto, vamos a ver a Dios revelándose con diferentes nombres que hablan de la manera en la cual Dios se ha revelado a ese fragmento histórico de la humanidad, pero que al mismo tiempo revela un carácter de sí mismo y una parte de lo que Él puede suplir. Por eso tenemos, cuando hablamos de necesidad o quizás de provisión, a Jehová revelándose como Jireh. ¿Cuántos lo han conocido así? Tenemos a Dios en momentos de enfermedad revelándose como Rafa. Tenemos a Dios revelándose de muchas formas, dando a conocer cómo Él ha sido capaz de suplir la humanidad en todo tiempo y frente a cualquier necesidad. Y me encanta esto porque Dios mismo se encarga de que sepamos que Él es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de manera que lo que Él es, un Padre suplidor, no ha caducado por el devenir de los tiempos, sino que todo lo contrario se ha afianzado conforme al tiempo que estamos viviendo. Grita conmigo: a mayor necesidad, a mayor revelación del Dios que suple la necesidad. Por eso las crisis, los años difíciles, los momentos de escasez, los tiempos de debilidad no deben amedrentarnos, sino hacer que nuestra fe se afiance en esta verdad. Pregúntame: ¿cuál verdad, pastor? La verdad de que Dios siempre se revela a la altura de tu necesidad. Dios no te dejará medias. Dios no quedará corto. A Dios no se le acabará el recurso. Dios se revelará como Él sabe hacerlo, sobreabundantemente. Alguien diga aleluya. Estamos leyendo Primera de Reyes o Primer Libro de Reyes, capítulo 17. Y estamos observando tres escenarios proféticos allí. Si usted no lo sabe, el capítulo 17 de Primera de Reyes es el capítulo en donde Dios introduce una figura profética preponderante. La Biblia habla de Elías. Diga conmigo: Elías.
La palabra de Dios enseña que la tipología de profetas que era Elías es una tipología que revela la soberanía de Dios. Elías es el ejemplo perfecto mediante el cual vemos a Dios supliendo una necesidad a través de un instrumento que es el hombre, pero para dejar ver su poder y su deidad, porque Él es celoso. Alguien diga: Dios es celoso. El texto nos revela que Él nos anhela celosamente. Alguien diga aleluya. Así que Elías Tisbita se revela en el capítulo 17 y vamos a ver la estructura teológica de este capítulo, porque vemos allí a Elías manifestándose, a Elías recibiendo la orden de Dios para ir a confrontar a un rey particular llamado Acab, quien se había dejado influenciar por la relación marital que sostenía con una mujer llamada Jezabel, quien lo había inducido al culto a Baal. De modo que Dios, siendo celoso de su pueblo, tiene que activar un recurso profético para romper la maldición de la idolatría, la usurpación de la adoración correcta que debía ser dada al Dios de Israel y ahora estaba siendo suministrada al Dios Baal. El Dios Baal era conocido en esos contextos como el Dios de la lluvia, el Dios que proveía las estaciones de lluvia para que la tierra germinara. Así que el pueblo, que era netamente agricultor en este tiempo, tenía una relación muy profunda con la deidad que le proveyera el recurso natural más necesario para producir alimento. Diga conmigo: el agua. Así que Dios levanta a Elías, cuyo nombre traducido del hebreo significa Jehová es Dios, y Dios lo levanta con una unción, con una asignación, con una provisión, pero sobre todo con un propósito específico: atraer el corazón del pueblo hacia el Dios Padre, hacia el Dios que los había sostenido en todo tiempo, en todo territorio, en todo desierto, frente a cualquier enemigo, durante cualquier plazo de guerra, en cualquier enfermedad, ante cualquier tribulación. Dios había sido fiel con el pueblo que escogió para sí, como sigue siendo fiel con el pueblo que escogió en este día para que esté aquí. Alguien diga aleluya. Y la Biblia nos instruye diciéndonos lo que acontece. Dios llama a Elías y el capítulo 17 tiene tres pilares preponderantes. El primero: Dios llama a Elías, lo envía a dar la palabra de que no lloverá y lo manda al arroyo de Kerit. Luego lo manda a Sarepta de Sidón, y de Sarepta de Sidón entonces lo manda al Carmelo a confrontar los profetas de Baal. Un solo capítulo tiene tres estaciones proféticas, pero una sola atmósfera. Diga conmigo: un tiempo de necesidad. Porque Elías entra en escena con una palabra profética dabar, con un decreto resoluto de que no lloverá, alguien diga aleluya, ni caerá rocío sobre la tierra. Porque lo que estaba produciendo que el pueblo adorara a Baal era exactamente la necesidad de que la lluvia se mantuviese cayendo. Y Dios lo primero que hace es que inhabilita el poder de toda deidad usurpadora para luego mostrar que Él es el único Dios sobre toda la tierra. Pastor, no estoy entendiendo lo que estás hablando. Estoy diciendo que en el 2026 Dios desarticulará todo poder idólatra, toda provisión que no viene de Él, todo recurso que usurpe su deidad, toda potencia que esté imposibilitando que tú reconozcas de quién viene tu socorro. Dios la va a desvincular de ti. Aleluya. Di conmigo: traerá sequía para luego derramar lluvia tardía. Alguien diga aleluya. Por eso no desespere, di conmigo: la lluvia tardía caerá. Entonces vemos a Dios utilizando tres temporadas proféticas para manifestar su gloria y su deidad. Y muchos de ustedes están siguiendo el hilo. Diga conmigo: lo estoy siguiendo, pastor. Pero probablemente su corazón esté analizando dónde encaja esta palabra en mi propia vida. Y téngame paciencia, porque creo que Dios va a hablar. Diga conmigo: en tiempos de necesidad. La primera estación que aparece aquí es precisamente el arroyo de Kerit. Diga conmigo: el arroyo de Kerit. Pues Dios primero envía el decreto
por mi palabra no lloverá ni caerá rocío sobre la tierra. Y inmediatamente ese decreto produce que haya persecución en contra de Elías. Pero antes de que Elías diera la palabra y se declarara un enemigo público del reino y del rey Acab, afrontando al rey y declarando un tiempo de sequía sobre la tierra, ya Dios le tenía un lugar de refugio a causa de la necesidad. Pastor, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que aunque sobre las naciones se acumulen las tinieblas y sobre el mundo venga oscuridad, Dios siempre tiene un lugar específico para guardar a aquellos que aman su voluntad. Por eso en Egipto, aunque caían plagas, el pueblo escogido también vivía en ese lugar, y Dios puso una atmósfera de cobertura en una zona específica de Egipto llamada Gosén, donde no estaba cayendo la plaga, porque estaban viviendo los que albergaban la promesa. Pastor, ¿qué estás diciendo? Que no debes temer mal alguno si guardas el pacto con Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Hágale hacia la mano derecha, dígale: caerán 1000 a mí, aleluya, a mi diestra. ¿Alguien está aquí? A mí no llegarán. A su nombre. Si le va a dar ese aplauso al Señor, diga conmigo: 1000 y 10,000 y a mí no llegarán. A su nombre. Yo creí que usted lo iba a creer eso, no porque lo dijo el pastor Ángel, sino porque la Biblia lo declara. A su nombre. La Biblia dice que algunos puntos deben ser resaltados en esta declaración de Primera de Reyes 17. Lo primero es que la Biblia nos enseña que Elías estaba ministrando su don, su llamado y su gracia en los tiempos del rey Acab, como ya dije. Esto tiene un contexto temporádico, se ubica específicamente entre el año 874 al 853 antes de Cristo. Por aquellos años Elías profetizaba en toda la tierra que poseía el reino de los israelitas, y Dios usaba a Elías para afrontar a la deidad de Baal. La Biblia también nos enseña que Dios envía a Elías exactamente a un punto específico llamado el arroyo de Kerit. ¿Cómo se llamaba? La palabra Kerid viene del verbo hebreo karat, que significa cortar, separar o aislar. Diga conmigo: en los momentos de necesidad Dios te va a aislar. Alguien diga aleluya. Dios te va a separar, Dios te va a ocultar. Por favor, alguien tiene que decir gloria. Habrá gente que dirá: tengo mucho que no te veo. Dile: no estoy perdido, estoy separado. Alguien puede decir aleluya. Probablemente en enero habrá gente que no te va a ver en Longhorn ni en Chick-fil-A, que no te va a ver, aleluya, en los sitios que tú frecuentas, porque enero es un mes de separación. Diga conmigo: Chequina va para el arroyo de Kerit. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Así que es importante entender que el arroyo de Kerit es un lugar de separación. Dios envía a Elías a ese lugar, que tenía también una ubicación geográfica que la Biblia describe. Estaba frente al Jordán, en la parte oriental de la zona habitada. Era un lugar aparentemente desértico, y también un lugar en donde la influencia de Acab no llegaba. Estaba fuera de los límites fronterizos del reino, que era controlado por Acab. Así que Dios saca a Elías del sistema y lo esconde en ese lugar de separación, donde Acab no tiene influencia, donde Acab no puede enviar espías, donde Acab no puede encontrarlo, donde el poder de Acab no pueden atentar contra la vida de aquel que Dios ha separado. Pastor, ¿de qué tú estás hablando? Que cuando Dios te esconde, no te va a poner en un lugar en donde perezcas, sino en un lugar en donde el diablo no te encuentre, en donde las saetas enemigas no te alcancen, en donde nadie que busque tu muerte te pueda tocar. Por eso no hay mejor lugar que estar escondido en Dios. Alguien diga: escóndete. Alguien diga, grite por favor: escóndete.
La palabra escóndete viene del hebreo satar. Dígale a alguien satar. Aleluya. Ocultar, cubrir, proteger. Aleluya. Esto no está asignado a la cobardía, sino a una obediencia estratégica. ¿Alguien está listo para lo que estoy hablando? ¿Sabe? A veces obedecer a Dios parece descabellado, pero hay cosas que Dios te demandará que ante los ojos naturales es descabellado, pero ante el reino es un movimiento de estrategia. Alguien diga aleluya, por favor. Di conmigo, es un movimiento de estrategia, porque Dios es un Dios estratégico. Alguien tiene que decir amén. Por eso en los momentos en que Jesús nació, Dios tuvo que hablarle rápido, enviarle un ángel a José y decirle: toma al niño y a la mujer y muévete. ¿Por qué? Porque viene acechanza, viene muerte. Cuando Herodes mandó a matar a los niños, ya José había hecho un movimiento estratégico a su nombre. Por eso Dios te trajo a High Point. Ay, Dios mío, pues esto se puso serio. Di conmigo, no estoy escondido. Fue un movimiento estratégico de Dios. Por eso Dios te tiene en Carolina, por eso Dios te tiene en Greensboro, por eso Dios te tiene en Jamestown, por eso Dios te tiene en Thomasville, por eso Dios te tiene en Kernersville, por eso Dios te tiene en la zona donde habitas, porque Dios hizo un movimiento estratégico contigo. Alguien diga aleluya. Dijo conmigo: si me quedo me matan, pero como me moví, Dios me preserva. Alguien diga aleluya. Así que Dios protege a su profeta mientras ejecuta su palabra de juicio. Aleluya. Y la Biblia nos habla de que en ese contexto de estar escondido estratégicamente por Dios, Dios está buscando algunos aspectos formativos para ti que van, oído con esto, a agrandar tu propósito. Pregúntame cuáles. Dios está enseñándote dependencia absoluta. ¿Cuántos saben depender? ¿Cuántos saben depender? En el arroyo, la Biblia nos dice en el texto que algo interesante ocurre. ¿Qué? Bueno, la Biblia dice que aunque Dios acaba de cerrar los cielos, no hay lluvia, comienzan a secarse las fuentes naturales, comienzan los valles y los prados, oído con esto, a deshidratarse, comienzan los cultivos a morirse, comienzan los pozos a secarse, comienza toda el agua a escasear. La Biblia dice que en el arroyo de Kerit había agua fresca. ¿Qué había? El profeta está bebiendo abundantemente de lo que privó al pueblo que está bajo juicio. ¿Alguien está aquí todavía? El pueblo en Israel tiene sed, pero Elías tiene agua abundantemente. Por favor, di conmigo: la obediencia estratégica te provee lo que al mundo le falta. No sé si usted me está entendiendo. Por eso, aunque el mundo está en aflicción, tú te mantienes en gozo. Ay, Dios mío. Aunque el mundo está asustado por los rumores de guerra, tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú sabes que estás guardado en Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Así que el agua del arroyo representa provisión natural. Dígalo conmigo: provisión natural. Los cuervos representan la provisión sobrenatural, porque dice el texto que no solamente Dios le está proveyendo agua al profeta a través del arroyo, sino que también ordenó a los cuervos traerle carne y pan en la mañana y en la tarde. 2 tandas de comida. El hombre de Dios está escondido, el hombre de Dios está reservado, el hombre de Dios tiene necesidades, y Dios, que llamó al hombre de Dios, sabe que tiene que suplirla. Así que Dios envía cuervos. Si usted analiza el contexto, usted se va a dar cuenta que Levítico capítulo 11 versículo 15 llama al cuervo un animal inmundo. ¿Cómo lo llama? Y conforme a la ley de Jehová, oído, tener contacto o comer algo que sea desprendido o que tenga contacto con un cuervo, aparentemente te haría inmundo. Era algo que no era, digámoslo así, compatible con la ley de aquellos momentos. Sin embargo, Dios está mostrando su soberanía y está revelando su intención profética al hacer que Elías sea alimentado de una fuente aparentemente
aparentemente inmunda, porque Dios está mostrando su soberanía sobre lo puro y sobre lo inmundo. Dios está preparando la figura y la conciencia de Elías para hacerle entender a Elías que su misericordia no es solo para los que se creen justos, sino que Él puede sacar provisión de aquellos, aleluya, que el mundo llama impuros. Así que tenemos la provisión natural, hay agua. El agua Dios no la puso allí sobrenaturalmente. Diga conmigo, el arroyo tenía agua. Aleluya, el arroyo tenía agua. Alguien dice aleluya. Pero como estaba escondido, al igual que Elías, nadie lo estaba utilizando. Así que el agua era abundante. Y la Biblia dice que Dios hizo que Elías permaneciera allí de tarde y de mañana, pan con carne. Alguien diga gloria. Dios puede usar instrumentos inesperados para sostenerte. Aleluya. Yo sé que usted no se ha dado cuenta, pero a veces Dios manda cuervos. No vuelan ni tienen pico, pero traen pan y carne. Alguien diga aleluya. Yo creo que algunos podemos adorar a Dios. Yo creo, por ejemplo, que en la pandemia muchos de nosotros estuvimos en el arroyo de Querit. Aleluya. Donde no había posibilidad de producir, donde no había forma de pagar biles. Sin embargo, Dios de alguna manera mantuvo el pan en tu mesa, mantuvo el pan en tus manos, mantuvo el socorro sobre ti, porque Dios se encarga de aquellos con los que ha hecho pacto. Si yo fuera usted, dijera aleluya. Si no te moriste en la pandemia, probablemente es porque Dios fue fiel a su pacto. Alguien diga aleluya. La Biblia, estoy en el preámbulo, Dios mío, ya casi aterrizo, casi comienzo a predicar. Necesito que usted entienda esto. Por eso voy despacio, hoy vine pastoral. Alguien diga aleluya. Mucha gente percibe a Querit como una zona de castigo. Mucha gente, oído, malinterpreta el tiempo de separación y lo interpreta como un momento de juicio de parte de Dios. Sin embargo, Querit no es un castigo, Querit es una escuela espiritual. Alguien diga aleluya. Yo pensé que alguien tiene que decir aleluya. Estoy hablándole a aquellos que están menospreciando su Querit. Estoy hablándole a aquellos que están menospreciando su anonimato. Estoy hablándole a aquellos que la ansiedad por ser expuestos le está robando la capacidad de aprender la majestuosidad del Dios que te escondió. Dale un codazo a alguien y dile cálmate. Deja tu ansiedad por ser expuesto y aprovecha el agua en Querit mientras haya. Que afuera hay gente muriéndose de sed. ¿Alguien está aquí? Afuera hay predicadores en afiche que no tienen lo que tú tienes a las 3 de la mañana. Afuera hay gente en tarimas viajando, aleluya, en muchos escenarios que no tienen la gloria que tú estás viviendo en tu habitación. Alguien puede decir aleluya. Entonces dile a alguien, aprovecha, querido. Ay, Dios mío. Alguien tiene que decir aleluya. Ese lugar de formación te enseñará el silencio antes de la proclamación. Te enseñará la soledad antes del liderazgo. Te enseñará la dependencia antes del poder público. A su nombre. Es importante comprender ese simbolismo profético del arroyo de Querit. ¿Lo quieres saber o me lo callo? Lugar de separación. Diga conmigo, me separó Dios. Dios separa a Elías del sistema corrupto. Aleluya. Porque para poder influir cambios profundos en el sistema, Dios tiene que sacarte del sistema. Yo no sé si tú entiendes eso, aleluya. Di conmigo, desde el sistema no provocarás cambio. Tienes que elevarte por encima del sistema. Por eso para Dios, aleluya, usar a Moisés en Egipto, tuvo que sacarlo de Egipto. No sé si usted me está entendiendo aquí, aleluya. Dios pudo haber usado a Moisés dejándolo en Egipto, pero Dios lo saca 40 años. Pregúntame para qué. Para sacar a Egipto de Moisés. ¿Alguien está aquí? Y cuando Dios saca a Egipto de Moisés, entonces le dice, vuelve ahora a Egipto y dile que dejen ir a mi pueblo. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Alguien puede decir aleluya? Alguien puede decir aleluya.
Pregúntame por qué. Porque cuando Egipto está en ti, no tienes visión para poder discernir quiénes son pueblo escogido y quiénes no. Pero cuando Egipto ha salido de ti, tus ojos se abren y puedes ver claramente quién tiene propósito, quién tiene llamado, quién, aunque milita en el mundo, no pertenece al mundo. No sé si usted me está entendiendo, pero probablemente antes de usted ser cristiano se relacionaba con todo el mundo y no se daba cuenta de nada. Pero ahora hay gente que está en el mundo en cadena, que está en Egipto con grillete, y desde que usted lo ve, usted dice: usted no pertenece ahí. Alguien está aquí. Algunos tienen dinero, tienen fama, tienen gloria, tienen posesiones, pero se ven ajenos al sistema egipcio, porque desde la eternidad Dios lo marcó. Y si tú estás aquí es porque Dios te marcó. Si tú estás aquí fue porque un Moisés te dijo: tú no perteneces a Egipto, sal a cualquier desierto porque Jehová te quiere fuera de allí. Alguien diga aleluya. Yo creo que voy a predicar a su nombre, a su nombre. Di conmigo: Dios me tiene en Kerit. Aleluya. Dios permite a Elías estar saciado en el momento en donde todos están en necesidad, revelándole la potencia del Salmo 46 verso 10. ¿Cuántos lo conocen? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo aprendí esto, pregúntame qué. Dios no se revela siempre en el movimiento, Dios se revela en la quietud. Por eso en los momentos más determinantes de tu vida, para el movimiento y métete en quietud. Aleluya. No sé si usted me está entendiendo. Antes de tomar esa decisión, antes de hacer ese paso, antes de abrir esa empresa, antes de meterte en esa relación, antes de comprar esa casa, antes de moverte de lugar, antes de tomar la decisión financiera que cambiará tu vida, deja el movimiento, métete en quietud. Aleluya. Esa es la importancia de la oración. Pregúntame cuál. El problema es que muchos de ustedes no son eficaces en la oración porque son una gallareta en la oración. Y lo poderoso de la oración no es que tanto tú dices, sino que tanto tú escuchas. Entonces a veces tú tienes que entender la dinámica de Dios. Pregúntame cuál. Que Dios no va a hablar mientras tú estás como una gallareta. Por eso el que ora 4 horas, 3 horas y 40 minutos fue él llorando, adorando, quejándose. Y después que tú te desahogas, entonces Dios dice: ahora puedo hablar. Y te dice 2 palabras y tú sales lleno del poder. ¿Cuántos oran aquí? Entonces, el misterio de la oración es a través de ella acallar los ruidos del alma, para yo poder discernir lo que la voz de Dios me está diciendo. Suena fácil, pero es difícil. Pregúntame por qué. Porque hay gente que no aguanta su silencio. De hecho, hay gente que tienen tan entenebrecida la conciencia que no pueden estar solo con ella. Por eso desde que están solos abren Facebook, abren Instagram o abren TikTok. Pregúntame por qué. Porque el ruido me distrae de mi silencio interno. Ay, Padre bueno. Esto se puso serio. Aleluya. Causa número 1 por la cual los cristianos abandonan la oración. Pregúntame por qué. Porque la oración te va a revelar lo que tú no quieres escuchar. Pero vámonos para Kerit, que el tema no es la oración. Hablamos de eso después. Alguien diga aleluya. Di conmigo: llegamos a Kerit. Llegamos a Kerit. Llegamos a Kerit. Kerit revela algunos principios teológicos. Como dije, Dios sostiene a sus siervos en donde Él los envía. Diga conmigo: si te envió hay sustento. Esto yo me lo aprendí, mire. Yo pasé esta lección con 100. No digo que soy el mejor, probablemente me he quemado en alguna, pero esta yo me la aprendí.
Me la aplicó en el 2017 en República Dominicana y después la pandemia me la volvió a aplicar. Y me dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete. Nadie entendía, nadie veía, los números no daban, las ecuaciones no encajaban. Pero yo entendí que el que te envía prepara provisión para ti. Yo no sabía de dónde, yo no sabía cómo, yo no entendía de qué manera, pero yo tenía una certeza. Pregúntame cuál. Dios me dijo: ve. Aleluya. El problema tuyo es que tú quieres explicación. Y a veces Dios no explica, Dios ordena. Aleluya. Pero tú quieres explicación. Pero dime, Señor, hay un montón de gente estancada en la salida y no acaban de salir porque están preguntándole a Dios cómo, por qué y cuándo. Y tienen que aprender de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios no le ha dicho dónde es la tierra, no le ha dicho cómo es la tierra, no le ha dicho quién lo va a recibir en la tierra, no le ha dicho qué le va a suceder en la tierra. Solamente le ha dicho: sal. Aleluya. Las provisiones más sobrenaturales son para gente que salen sin cuestionar, confiando en que fiel es el que Si lo va a aplaudir, hágalo ahora. Te regalo otro principio. La obediencia precede a la manifestación del poder. La gloria responde a la obediencia. Todo lo que usted ha visto ilustre en mí, todos los milagros de los cuales usted ha sido partícipe en esta casa, se han producido no por mi gracia ni por mi poder, han sido por mi obediencia. Cuando Dios quiere manifestar poder, va a dar una orden para que se le obedezca. Y ahí se va a diferenciar en el que está ungido y el que no está ungido. El que está ungido obedece y no cuestiona. ¡Pum! Manifiesta poder. El que no está ungido racionaliza y deja ir el temporal del milagro. Usted no lo está entendiendo. Imagínese si Felipe, que estaba cómodo en Samaria, su ministerio había explotado, ya era famoso y conocido. La Biblia dice que Dios se le revela y dice: sal de Samaria y vete camino desierto. Oiga esto, eso es fuerte. Está hablando de Felipe el diácono, que salió huyendo de Jerusalén y fue a Samaria y llegó lleno del poder del Espíritu Santo y le predicaba a Cristo. Y la Biblia dice que de muchos salían demonios dando gritos y los paralíticos saltaban de sus sillas. El tipo que era diácono en Jerusalén, repartía comida a viudas y ancianas, ahora es el profeta del momento aleluya, en Samaria. ¿Usted está aquí todavía? Pasó de contar provisión a montarse en jet privado y usar zapatos Ferragamo. ¿Alguien está aquí todavía? Ay, la Biblia dice que el poder y la autoridad era tan sólido en él que el brujo, el agorero de la ciudad, se volvió su secretario. Decía: Simón, agárrame la botella de agua, ábrame la que tengo sed. Agárrame la Biblia, amárrame los cordones. ¿Alguien está aquí todavía? Y el brujo ahí: wow, yo no había visto tanto poder. Y de repente Dios le dice: mi negro, suelta todo eso y vete camino al desierto. Y la Biblia dice que él obedeció. Yo creo que si hubiese sido yo, le digo: Señor, yo estoy cómodo aquí, envía a otro. Tú me dijiste que era en Samaria. Aquí los paralíticos se están levantando. No. Yo te necesito. La Biblia dice que descendió. ¿Y qué pasó? En el camino se encontró ¿a quién? Al eunuco africano que manejaba la finanza de una reina llamada Candace. Tipo de gobierno, iba en una carroza fina. Y cuando le va pasando por al lado al hombre de Dios que va allá con la chancleta, con los ferragamos que le están haciendo 2 hoyos en el desierto, escucha que el tipo está leyendo el rollo de Isaías. Y el Espíritu le dice: ahora acércate al carro. Y él le dice: ¿entiendes lo que lees?
Y el tipo le devuelve para atrás y le dice: ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Ah, sacataraba. Entonces ahí él entendió. Pregúntame, ¿qué pasó? Lo subieron al carro, le explicó el rollo. Y cuando le explicó el rollo, el tipo dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe lo mira, identifica que tiene fe y le dice: si crees, nada te lo impide. Por favor, señala a alguien y dile: si crees, nada te lo impide. Aleluya. Si crees, bien puedes ser bautizado. Y ahí mismo había un lago. Y el africano, que no era tonto, no tenía un pelo de tonto, el nigeriano le dijo: aquí mismo vamos a hacerlo. Míralo ahí, hay agua. La Biblia dice que Felipe descendió y cuando lo sumergió en el agua: yo te bautizo en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el poder de Dios agarró a Felipe y lo desapareció. Y lo tiró a más de 50 millas de distancia por allá. ¿Alguien está aquí todavía? Pregúntame por qué. Porque es una señal profética de cuando has hecho lo que Dios te mandó a hacer, es hora de largarte de allí. Alguien diga aleluya. Por eso es importante entender que la obediencia precede el poder. Felipe estaba maravillado con los miles de cristianos que había conseguido convertir en Samaria. Probablemente cuando llegó su muerte, él miró a los cielos y dijo: gracias a Dios por Samaria. Pero Felipe no sabía algo. Pregúntame qué. Que él había evangelizado al que llevaría el evangelio a toda África. A veces las cosas más grandes que tú has hecho son las que tú valoras como las más pequeñas. Aleluya, 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 aleluya. Es importante entender que los querid en la vida del creyente son temporales pero necesarios. Alguien diga aleluya. Dale la mano a tu vecino y dile: temporales pero necesarios. Temporales pero necesarios. Por eso la Biblia dice en el capítulo que leímos que llegó un momento específico en donde el agua se acabó. ¿Qué se acabó? Es interesante porque lo que se acaba no es la carne y el pan. Los cuervos seguían llegando. Lo que se acaba es porque Dios nunca puso el agua allí. Ese recurso siempre fue natural. El recurso sobrenatural lo traían los cuervos. Ese nunca se acabó. El que se acabó fue. Ahora veamos lo que dice la escritura. Oído con esto. Abra su Biblia en Lucas capítulo 4, verso 25 y 26. Jesús está hablando ante la multitud en una sinagoga. Luego de haber leído el rollo de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová. Y llega a este versículo y dice en el verso 25: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de ¿quién? Cuando el cielo fue ¿qué? Por 3 años y 6. Y hubo ¿qué? Una gran en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada, sino ¿a quién? A una mujer viuda. ¿Dónde? En Sarepta de. Inmediatamente se acaba el agua en el arroyo de Querid. Dios le habla al profeta y le dice: se te acabó el tiempo en el arroyo. Ahora muévete a Sarepta de Sidón, porque tengo una viuda que te sustentará. Alguien puede decir aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios.
Esto suena poderoso porque usted conoce todo el texto y todo el contexto. Usted conoce la historia y lo sobrenaturalmente que todo ocurrió. Pero imagínese, aleluya, la mente de Elías y aún más la mente de la bendita viuda. Porque Dios le está diciendo al hombre que ha mantenido por mucho tiempo, al hombre que ya tiene meses bebiendo agua y comiendo carne y pan, mientras todo el mundo ya se le marca la costilla, porque ni están bebiendo mucha agua ni están comiendo carne abundante. Y Dios le dice: ahora el próximo paso es que una viuda te sostenga. Es interesante porque si hubiese sido la viuda de Rockefeller, yo no digo nada. Alguien diga aleluya. Si hubiese sido la viuda de Steve Jobs, yo no digo nada. Paro, sigo. Pero la Biblia dice que la bendita viuda era como la de la canción, viuda y sin nada. ¿Alguien está listo para lo que estamos predicando? La viuda estaba recogiendo lo último que le quedaba para hacer una torta, un pan de harina en el rescoldo, dárselo a su hijo y echarse a morir. Y Dios le dice: vete donde ella, que ella te sostendrá. Oye esto. Un tipo que comía tan poquito que había que llevarle pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Porque usted va a Longhorn y se come un filete a las 3 de la tarde y en la noche usted se come algo ligero. En la mañana usted probablemente se beba un café. Alguien está aquí, una tortillita, un asunto, algo ligero. Elías no. Elías se tiraba un filete de 16 onzas a las 6 de la mañana con pan sin levadura. Porque el que tiene levadura está inflado. Usted se come uno de este tamaño y se lo come. Pero el que no tiene levadura, usted se come uno del tamaño de mi puño y ese pan se le abre ahí, hermano. Alguien está aquí y a usted no le da hambre por 3 días. Pero dice la escritura que Dios le dice a Elías: muévete. Mucha gente en este tiempo, pregúntame en qué tiempo. Tiempo de ne. Tiempo de ne. Tiempo de ne. Van a ser movidos del arroyo. Por favor, señala a alguien con el dedo profético y dile: se te secará el arroyo. Ay, Padre amado, no lo entendieron. Se te secará el arroyo, Salvador. Se te secará el arroyo, papá. Dios te va a meter en movimiento para que todo lo que te bebiste, aprendiste y te fortaleciste en el arroyo de Querit, vaya y lo suelte en Sarepta, en una viuda que tiene necesidad. Ahora Dios muestra su misericordia en este simbolismo, porque en Lucas capítulo 4 verso 25 Jesús utiliza ese contexto para traer luz a su tiempo y hablarle al pueblo de ese momento que estaba frente a él en la sinagoga. Pueblo judío, nacionalista, orgulloso, dueño de una promesa abrahámica, guardadores de la ley de Moisés, un pueblo celoso en cuanto a su credo y promesa y su liturgia, un pueblo oído con esto, que miraba al gentil con desdén porque lo llamaba impuro. Jesús utiliza el contexto de Elías y la viuda, y después de decir: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar. Usted conoce el texto. Jesús cierra el rollo y comienza a decir en su ciudad natal: ahora ustedes me dirán, pero médico, cúrate a ti mismo. A su nombre. Ahora ustedes me dirán, pero de lo que hemos oído que ha sucedido en Capernaum, desata aquí en Nazaret. A su nombre. Ahí estaban los judíos nacionalistas gritándole a Jesús: halo aquí ahora. Tú no eres duro, tú no estás ungido, tú no levantas paralítico. Y Jesús le dijo: ahora me dirán eso. Médico, sánate. Pero Jesús deja saber dos cosas importantes. No hay profeta acepto en su propia tierra. Pero una cosa les digo, y aquí habla: en verdad os digo que muchas viudas habían en Sarepta, pero a una.
le fue enviado el profeta. No sé si usted está entendiendo lo que estoy hablando. Y Jesús vuelve y añade: y aún en los tiempos de Eliseo, muchos leprosos habían en Judá, pero no fue enviado el profeta sino a Naamán el sirio. Jesús hablando de la gracia que perpasa el nacionalismo, aleluya, y de la misericordia que se extiende a más allá del cuerpo de la iglesia. Jesús diciendo a los que se creen super santos: en los tiempos de Elías, Dios no sanó a ninguna de las del reino de Acab, pero envió a una viuda en Sarepta. Di conmigo: la misericordia de Dios te va a preparar en Querid y te enviará a Sarepta. En Sarepta hay hambre, hay necesidad. En Sarepta, aleluya, hay crisis con el agua. En Sarepta hay escasez de pan. En Sarepta hay muerte y desolación. En Sarepta hay juicio. En Sarepta, aleluya, las consecuencias del pecado han raído toda la tierra. En Sarepta hay gente muriendo por necesidad, pero en Sarepta hay gente que califica para la misericordia de Dios. En el mundo hay gente que pelean contra Dios. En el mundo hay gente que son anatemas en cuanto a la palabra. En el mundo hay gente, aleluya, que apostatan de la fe. En el mundo hay gente que prevarican contra la ley de Dios. En el mundo hay gente que odian a Jesús y odian a la iglesia. Pero en el mundo hay gente que califica para el milagro de la gracia de Dios que está puesto sobre ti. Pero tú estás gritándole a Dios porque se te acabó el agua en Querid. Ay, Señor, se me secó el arroyo. Señor, pero si fuiste tú que me trajiste. Señor, pero si fuiste tú que me pusiste en este trabajo. Pero Señor, si fuiste tú, ¿y por qué ahora me lo quitas? Pero si fuiste tú que me diste los cupones. Y pero si fuiste tú que me diste la sesión 8. Pero si fuiste tú, Señor, ¿y ahora? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está vivo acá? ¿Alguien dice aleluya? Pero si fuiste tú, Señor, que me trajiste de mi país. Señor, pero tú me dijiste, Señor, aleluya. Y mientras tú estás en tu rebeldía y en tu ignorancia por no entender que eres motivo y razón de bendición, hay una viuda recogiendo leña. Hay una viuda, hay una necesidad, hay una familia, hay un matrimonio, hay una persona que está a punto de decir: en este año me muero, en este mes no aguanto, en esta temporada me ganó la depresión. Y Dios diciéndote: muévete a Sarepta, pero tú llorando porque en Querid se te acabó el agua. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Probablemente Dios tuvo que permitir que se le acabara el recurso primordial a Elías, porque, oído, aunque seas un profeta de alto calibre, te dará brega soltar la zona de comodidad. Ay, tú no estás listo. Dile a alguien: lo que te está pasando no es nuevo. Hasta hombres de la unción de Elías le pasó. Y no te va a pasar a ti, pedazo de carne con ojo. Alguien diga aleluya. Porque ahora que usted conoce el contexto, probablemente usted esté diciendo: envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Ahora es muy fácil decir aleluya, amén y gloria a Dios. Aleluya, aleluya eso, pastor. Yo quiero ir donde la viuda. Pero la verdad o la verdadera realidad es que muchos de nosotros estamos negados a soltar la comodidad para ir a suplir la necesidad. Por eso el mundo está como está. Pregúntame por qué. Porque el cristiano no quiere soltar el arroyo. Di conmigo: lo suelta o lo secan. Esto sí está serio. O lo suelta o lo secan. O lo suelta. Dígalo otra vez: o lo suelta. Entonces la Biblia dice que conforme al dicho de la boca de Dios, no le queda de otra que soltar el lugar de aislamiento, de preparación.
el lugar en donde Dios estaba reuniendo en Elías los requisitos, las cualidades y las características que lo harían efectivo en el tiempo de necesidad. Porque los oasis de Dios, los lugares donde Dios está supliendo de manera sobrenatural tu vida, no son para que te acomodes y te quejes. De hecho, mucha gente comete el error de deleitarse con la provisión y no aprovechar la preparación. Hay gente que están maravillados con la provisión, pero no están discerniendo espiritualmente la Entonces el proceso le pasa así. Y llegan a la próxima temporada sin haber desarrollado las cualidades necesarias para seguir ascendiendo. Entonces ven a un nuevo creyente que le pasa por al lado. En la iglesia hacen asesión de personas. Yo estoy aquí de que la iglesia a mí nunca me aceptan, nunca me quieren. Tú lo ves tirando puya por Instagram, por Facebook, compartiendo publicacioncitas, desahogándose. Y los nuevos creyentes, ellos en Querit con el arroyo seco muriéndose. Y los nuevos creyentes, pregúntame dónde. En el Carmelo riéndose de los profetas de Baal. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando aquí? Ay, Dios mío. No lo digo con alegría ni con burla, lo digo con dolor en mi alma. Aleluya. Pregúntame por qué. Porque mi satisfacción es que todo avance. Pero mi realidad es que tengo que ver a algunos quedarse atrás. Entonces, no te acomodes, avanza. No te acomodes, avanza. ¿Por qué no avanzo? Porque no entendiste el arroyo de Querit. Siempre te enfocaste en ti. Yo, y yo, y cuándo, y cuándo. Y el cristiano que vive en el yo no avanza. Ahora el cristiano que vive en ellos, el cristiano que le dice a Dios: Señor, estoy en necesidad, pero si alguien me necesita, yo estaré dispuesto. Aleluya. El cristiano que aunque le duele la cabeza, está aburrido, no tiene un centavo, no ha pagado los biles, pero lo llama Juan Pepe, que tiene un problemita que se resuelve con 2 oraciones. Y en tu carne tú quieres decir: ahí viene este otra vez con el mismo cuentico. Y yo aquí llevándome Magarín del Ceibo. ¿Alguien está aquí todavía? Lo digo dominicano, llevándome el diablo. Ahí viene este con la misma vaina. Y Dios hace así, se te para al lado y te dice: dime. Entonces tú tienes que hacer así, decir: ok, Señor, ahí te entregué lo mío. Y decir: dígame, hermana, ¿en qué le ayuda? Mire, pastor, yo me soñé con una sombra negra. Ok. Y la sombra negra, ¿cómo era? Tenía los ojos rojos. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Y tú estás escuchando el sueño, esperando que ella te diga: y entonces Dios me habló y me dijo que hiciera esto. Y después que te hacen el sueño te dicen: ¿y qué significa eso, pastor? Y el que me conoce sabe lo que yo digo de una vez. Pregúntame qué. Eso da 03 con 15, juega un palé. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? No me lo tome literal, es una broma. Porque Dios da interpretación para los sueños. Dios habla a través de los sueños. Pero usted tiene que entender que hay sueños que están velados para una temporada. Por eso, aunque Isaac, a su nombre, y Jacob eran hijos de Abraham y cargaban promesas,
oído, en los momentos exactos no tenían interpretación de los sueños que se le asignaron, pero velaban en ellos. Si no, pregúntale a José, que contó su sueño y su papá dijo: pues entonces nosotros y tus hermanos vendremos y te serviremos a ti. Y lo dijo en manera burlona, pero el texto lo guarda diciendo: mas Jacob meditaba en el sueño del muchacho. A alguien diga aleluya. Entonces usted tiene que aprender. Dile al que está a tu lado: aprende, 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 aprende. Que hay cosas que te hacen falta en el momento, pero que te abunda para impartirlo en otro terreno. Usted no entendió eso. Usted no entendió eso. A Elías se le acaba la provisión en Querid y lo mandan a un sitio para ser sostenido. Él llega, encuentra a la viuda. Me va a decir la bruja, Señor, reprenda al diablo. La viuda. Y dice la escritura, estamos en vivo, que el profeta, oído, encuentra a esta mujer en las afueras de la ciudad recogiendo ramitas. Y me pregunto, ¿cómo Elías dio con ella? La Biblia no lo expresa tácitamente, pero yo asumo que por la costumbre, la ropa, o quizás preguntando, Elías dijo: ¿dónde se reúnen las viudas? Y le dijeron: mira, ella es una. Y cuando él la vio, dijo: hay batalla. Se le acercó: ¿qué haces? Y ella le dijo: recogiendo esta ramita, porque solo tengo un puño de harina y un poquito de aceite, y voy a hacer para echarme a morir. Y Elías, en vez de decir: ok, disculpa, te confundí, bye, y seguir buscando rumbo al palacio, Elías le dice: ok, hazme a mí primero. Ay, Padre, hazme a mí primero. Pero varón, yo ni lo conozco, por lo menos preséntese. Varón, es lo único que me queda para mi hijo. Voy a decir que el muchacho tiene 2 días que no come, y lo último se lo voy a dar a él y me voy a echar a morir. Y Elías vuelve y dice: hazme a mí primero. Dios mío. Ahí Elías está activando un principio fundamental para la provisión. Pregúntame cuál. La honra, el reconocimiento. No quiero entrar en la vacilación carnal de hacerlo a usted entender que debe de honrar al hombre para recibir de Dios. No me malinterprete. Yo no voy a entrar en el silogismo maldito de utilizar la palabra para que usted venga a darme a mí, porque pregúnteme qué, yo tengo mi arroyo. Alguien diga aleluya. Pero sí voy a usar el texto y el contexto para dar a entender lo que Dios estaba haciendo con la viuda. Dios estaba creándole un pretexto eterno para darle de una manera sobrenatural lo que naturalmente nunca conseguiría. Por eso el profeta le dijo: dame a mí. Aleluya. Por eso yo no te voy a decir dame a mí primero, yo te voy a decir dale a Dios primero. 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 ¿Sabes por qué? Porque el desprendimiento en la necesidad tiene potencia eterna. Si yo fuera usted, subiera eso a Facebook. Si no, pregúntele a Jesús, que cuando se acercó en el templo al altar, al arca de las ofrendas, todo el mundo llevaba ofrenda, pero a quien Jesús le clavó la mirada fue a quién, a otra viuda. Pregúntame por qué. Porque no hay cosa que llame más la atención del Dios de la provisión que alguien que en su carencia todavía guarde la dignidad para dar. Dios mío.
Porque el corazón dadivoso y agradecido no se manifiesta en los que tienen mucho. A veces abundan en los que más tienen necesidad. Por eso este país tiene una maldición que hay que romper, que no la tienen los países pobres. Pregúntame cuál. La mezquindad. Aquí la gente ve el hambre y voltea la cara. En mi país, en los lugares donde hay gente que vive en casa de tierra y cocina en leña, esa gente no puede ver la necesidad. Porque si te ven con la boca seca, te sacan un plato de comida y van donde tú estás. Alguien diga aleluya. Aquí se comen el filete, no se llenan, queda entero. En la esquina está el drogadicto, el craquero. No ha comido en 3 días. Acaba de salir de un viaje extraterrestre que lo llevó la droga y está a punto de morir, y ellos prefieren echarle al zafacón que acercarse al necesitado y darle pan. Eso habla de la carencia del alma. Por eso Dios habita con el pobre y el humilde. Alguien tiene que decir aleluya a eso. Por eso al que tiene mucho, a veces Dios lo llama pobre y miserable. Léalo en Apocalipsis. Tú te crees rica, te crees rico, pero eres pobre y miserable. Wow, Dios mío. Espíritu Santo de Dios. Di conmigo, ay de mí. La Biblia enseña, y voy cerrando, que el profeta habló con la viuda y le dijo: dame a mí primero. Y ella obtemperó, aceptó. Dejó a un lado su hambre, dejó a un lado su maternidad, preparó la torta y le dio a Elías. ¿Alguien está aquí todavía? Pregúntame, ¿qué pasó? Se activó la sobreabundancia. Ay, yo no sé si usted está entendiendo esto. Se activó. Por eso, si quieres ser rico, no te metas a hacer trending. Suple necesidad. Si quieres tener riqueza en los cielos y en la tierra, ubica 2 o 3 personas con necesidad y vuélvete patrocinador de ellas. Hay un avivador muy famoso de los países latinoamericanos, me reservo su nombre. Y en una conferencia le preguntaron que cuál era el secreto para que su ministerio caminara con, como denominó aquel pastor que preguntaba, con esa unción de riqueza. Porque no sé si usted ha visto que hay hombres de Dios que caminan con una gracia en las finanzas y que tienen la capacidad de hacer cualquier tipo de proyecto y el dinero abunda. Es una gracia. Y cuando le hicieron esa pregunta, él dijo: eso es fácil. Yo comencé el ministerio hace 26 años y hace 17 años yo tomé una determinación. ¿Quiere saber cuál es? ¿Cuál? Yo mantengo 70 viudas. Ay, usted no está aquí todavía. ¿Tú quieres conocer el secreto? No es la oración, no es el ayuno, no es buscar a Dios en el monte. Se llama generosidad. No sé si usted está vivo aquí, aleluya. Se llama generosidad. Él dice: todo lo que yo produzco en mi ministerio está fraccionado de una manera uniforme. Lo primero que yo saco es la 10ª parte, es de Jehová. Y del 90 que me queda, yo le quito 30% para esas viudas y vivo con lo demás. Usted no está listo aquí. Aleluya. Aleluya. Di conmigo: tiempos de necesidad. Aleluya. ¿A quién Dios le estará hablando? Tiempos de necesidad. Porque Dios no usa el dinero para lucro. Dios usa el dinero como un termómetro espiritual.
lo entendió. Por eso, si ahora te duele dar lo que antes daba con alegría, revisa tu corazón. Si comenzaste dando con alegría y ahora estás dando con dolor, algo en tu corazón cambió. Revísalo. Ay, Padre bueno, esto sí está serio. Ay, Padre bueno, esto sí está serio. Rey Bendel soltó una palabra al 31 que yo creo que nos va a perseguir el año completo. ¿Alguien está vivo? Los entendidos entenderán. Termino con esto. Todo ministro auténtico pasará por querido. ¿Dónde están los ministros aquí? Hay 4 nada más. Claro, por esta palabra hay 4. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Si el contexto fuera otro, hubieran más. Pero en esta palabra no hay 4. Yo dije, ¿dónde están los ministros aquí? Oído con esto. No se debe despreciar el tiempo de anonimato. No se debe menospreciar lo que Dios te ha hecho experimentar. Di conmigo, no menosprecies tu proceso, tus carencias, tus lágrimas en Dios. No menosprecies lo que Dios ha hecho contigo, porque para Dios lo que cargas es suficiente. Aleluya. Para Dios lo que cargas es suficiente. Todavía usted no me cree. Lo que cargas para Dios es suficiente. ¿Sabe? Bartimeo, rey, no era un exégeta. Bartimeo no conocía códigos eternos, ni había crecido a los pies de Gamaliel. Bartimeo tenía un solo código. Pregúntame cuál. De alguna manera él supo que el Mesías venía de Nazaret. Y cuando le dijeron que había un tipo levantando paralítico y sanando enfermo y que era de Nazaret, él gritó y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no tenía mucha profundidad, pero lo poquito que sabía fue suficiente para que él recibiera lo que nadie estaba recibiendo. Jesús le dijo: no lo molesten, tráiganlo. Recibe la vista. Usted no está entendiendo. A veces lo que tú entiendes que es poco, en Dios es suficiente. Cuando David llegó frente a Goliat, o para presentarse frente a Goliat y retarlo, Saúl lo miró de arriba abajo y vio una vara, un cayado, ropa de pastor, un saco pastoril y 5 piedras. Y dijo: tráiganle mi armadura. Cuando David se la midió, dijo: no es mi talla. Tráiganme otra vez el saco con las 5 piedras y la onda, que con eso yo resuelvo. Me imagino cuando Saúl lo vio, dijo: este lo van a matar de un solo hachazo. Pero vamos a mandarlo que vaya entreteniendo al filisteo hasta que aparezca alguien. A veces lo que la gente cree que es poco, en Dios es suficiente. Era tan suficiente que no tuvo que usar las 5 piedras. Aleluya. Aleluya. Tómate un segundo y mírate. Y di: hay algo en mí que yo mismo menosprecio, pero que para Dios es suficiente. Hay algo en mí que yo no valoro, a pesar de mi crítica, porque no hay un crítico más duro contigo que tú mismo. A pesar de que no te gusta lo que está en el espejo, a pesar de los chichitos de más, a pesar de la arruguita que te salió en 2026, a pesar de que ya te duele la rodilla derecha, se te hincha el hombro, te duelen los dedos, no puedes estar mucho parado porque se te hinchan los pies. ¿Alguien está aquí? Se te cayó el cabello, te están saliendo canas. Todavía hay algo en ti que para Dios es suficiente. Vuelve y mírate. Y di: yo no sé lo que es, por eso estoy en Querib. Yo no sé lo que es,
eso estoy en Querib. Pero repito lo que ya prediqué. Querib no es un castigo, es una escuela espiritual. Es donde Dios te hace hacer silencio antes de la proclamación profética. Es donde Dios te enseña a sostenerte en la soledad antes de meterte al liderazgo. Pregúntame por qué. Porque a veces el liderazgo, oído, es drástico en este sentido. Pregúntame en cuál. En que a veces estás rodeado de gente y te sientes solo e incomprendido. No hay soledad más fuerte que esa. Pregúntame cuál. Estás rodeado de gente y sentiste solo. ¿A alguien le ha pasado eso? Estar rodeado de gente y no ser comprendido. Porque todo el que te rodea está ciego a la visión que tú ves claramente. Entonces tu palabra es locura. Tu disertación no es aceptada. Tu idea no puede ser descriptible ante sus ojos. A su nombre. Tu lógica para ellos es ilógica. Tu avance para ellos es atraso. Usted no está aquí. Y entonces te invade esa soledad. Porque no encuentras alguien homogéneo, alguien similar, alguien que pueda decirle a la viuda: dame a mí primero. La historia termina en ese contexto diciendo que Elías soltó una declaración y la misma voz, boca e instrumento que cerraron los cielos ahora abrieron un frasco de harina y de aceite. No aleluya, ponte de pie. No escaseará. No escaseará. Yo no sé lo que te falta, pero hay un principio que Dios pone en tu alma hoy. No escaseará. Yo no sé si te falta amor. Dios te dice: dame a mí primero. Y no escaseará el amor para ti. Yo no sé si lo que te escasea es atención. Dios te dice: atiéndeme a mí primero. No escaseará la atención para ti. Levante sus manos. Aleluya. Cierre sus ojos.